Vamos a ir a la palabra del Señor. A su nombre. ¡Gloria! Qué bueno es el Señor. Póngase de pie con gozo. Amén. Hoy vamos a aprender algo acerca de la epístola a los filipenses. Amén. Y vamos a aprender el tema central de esta epístola, como también los otros temas que abarca esta epístola. Bendito tu nombre, Señor. Vamos a leer este verso en Filipenses 1, versículo 6. Dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Y dice en inglés, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Denle gloria a Dios fuerte al Señor. Gloria a Dios. En una versión más al día, dice el inglés de hoy, and so I am sure of this, that God who began this good work in you will carry it on until it is finished in the day of Jesus Christ. Amén. Oiga, este verso tenemos que, antes de entrar a cualquier cosa, tenemos que saborearlo. Amén. Amén. Yo estoy convencido, dice Pablo. Estoy persuadido. Estoy completamente en el conocimiento de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, esto debe ser de gozo para nosotros. Que venga tribulación, que venga. Yo sé que aquel que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén, amén. Que venga la tentación, yo sé que el que comenzó en mí la buena obra va a completarla, santificándome, justificándome y llevándome a la gloria. Amén. Amén. Nuestra esperanza, nuestro único consuelo está en Dios. Amén. 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 Así que cuando venga la tribulación, cuando venga el problema, cuando venga la desesperanza en el mundo, nosotros tenemos que seguir esperanzados porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted tiene debilidades que usted está luchando con ellas y no puede vencerlas. Aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un salmo que dice que Dios cumplirá en mí su propósito. Dios cumplirá su propósito en mí porque las misericordias de Dios son eternas. Creo que es el Salmo 138, 8. Creo que es por ahí que va. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Pablo está aquí hablándole a los filipenses. Los filipenses tienen una historia lindísima. Pablo decide ir al área de Turquía, que era Asia Menor de aquel entonces. Y llega a la frontera de Turquía, o mejor dicho, dentro de su frontera, en una ciudad de Troas. Y el Espíritu Santo le dice que no vayan a Turquía, o mejor dicho, a Asia Menor. Entonces Pablo se está quedando en Troas hasta que Dios le hable qué van a hacer. Están allí orando y esperando la dirección de Dios porque ya el Espíritu Santo le había dicho que no fueran para allá. Cuando de repente el hermano Pablo tiene una visión de noche que le dice un hombre, un señor macedonio, le dice, ven
a donde nosotros y háblanos. Ven a nosotros. ¿Qué hace Pablo? Se levanta y siente la confirmación de que Dios lo está llamando ¿a dónde? A Macedonia. Sucede que Filipos era la ciudad más importante de Macedonia y era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y eso lo podemos corroborar en los Hechos de los Apóstoles. En los capítulos 15 y 16 nos habla de este evento. Pablo se lanza a Filipos, pero antes de irse a Filipos hay un pequeño inconveniente entre Pablo y Bernabé por un hermano que se llama Marcos. El hermano Marcos, en el primer viaje de Pablo, se devolvió. Cuando las cosas se pusieron difíciles, dijo, después nos vemos, señores, cuando esto se ponga más suave. Y Pablo por nada quería andar con cobardes. Pablo le dijo, yo no voy con ese hombre. Y entonces Bernabé, que era una persona de perdón, más que Pablo, que después Pablo lo perdonó de todas maneras. Pero Pablo se separó de Bernabé, que era su personal, que Dios lo había separado a él y a Bernabé para ir a los gentiles. Se separan, Pablo se va con Silas y después ellos reciben a Timoteo y lo hacen colaborador de Pablo y de Silas. Pablo y Silas entran en Filipos, donde la ciudad se llama Filipos, porque el fundador de ellos en el 300 y tanto antes de Jesucristo se llamaba Filipo II, quien fue el padre de Alejandro el Grande, o mejor dicho, Alejandro Magno, que fue una figura histórica bien conocida de todo el mundo. Entonces, este hombre fue el que fundó esa ciudad. Esa ciudad se hizo la ciudad más grande de ese lugar porque el emperador que la fundó, pues la fortificó y la hizo una gran ciudad. Pero en los años 31 por ahí, antes de Cristo, vino otra persona, los romanos, el imperio romano, utilizó ese lugar y amplió la ciudad para traer su milicia a ese lugar. Por eso se dice que Filipos era una base militar del imperio. Gloria a Dios. Amén. En ese ambiente, Pablo llega. Esta ciudad era una ciudad que tenía muchos privilegios. Como era una ciudad grande, era una ciudad llena de militares, y era una ciudad que era prácticamente independiente, e inclusive, aunque era parte de la provincia Macedonia, ustedes saben que las provincias tienen un gobierno, que ellos controlan las ciudades. Bueno, esta ciudad no estaba controlada por la provincia, tenía independencia económica, otra cosa que no le cobraban impuestos, o sea que tenían una excepción de impuestos del imperio. Eso era algo excepcional en aquel entonces. Y tenían algo que nosotros hoy en día tomamos como que así debe ser siempre. Pero esa era una ciudad que se le permitía tener propiedad privada. Se le permitía poseer tierras. O sea que las personas de aquel lugar eran personas prósperas. Y eran personas que podían tener toda clase de posesiones. Es algo interesante. Porque después vemos que los de Filipos, cuando Pablo se va de Filipos, la iglesia crece y es la iglesia que le manda ofrenda para mandarle a Jerusalén. Es la iglesia que le manda ofrenda para sustentar a Pablo en la cárcel y para pagar también sus gastos legales. Y Pablo en el capítulo 4
un agradecimiento por esa hermandad que ellos han demostrado hacia él. Ahora, cuando Pablo presenta esta carta, el tema central de la carta es gozo. Fíjese, él está en la cárcel, está padeciendo por el Señor, y él mismo habla de que ese padecimiento no es para mal, sino para el crecimiento del Evangelio, para que el Evangelio se extienda y que todo lo que le había sucedido y que había caído preso por tantos años, era exclusivamente un plan de Dios para llevar a los confines de la tierra su palabra. Amén. 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 Pablo habla de gozo en 4 capítulos, 16 o 17 veces la palabra gozo. Y el verso central nos habla: regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estén con gozo. Aunque esté la prueba, aunque esté la dificultad, yo estoy convencido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba viendo el amor que Dios había depositado en los hermanos de Filipos, los filipenses. Y les dice a estos hermanos: yo sé que aquel que comenzó esta obra de amor, esta obra de cuidar de los hermanos, esta obra de servir a Dios con fe, esta obra de tener una fe que sobrepasa el entendimiento. ¿Se acuerdan? Aquel que comenzó esa obra en ustedes la perfeccionará de día en día hasta la venida de Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Bendito tu nombre, Señor. En el primer capítulo de la epístola a los filipenses, el apóstol Pablo se introduce junto a Timoteo. Dice Pablo y Timoteo, ¿a quién? A los diáconos y ancianos que están en Filipos. Muy bien. Les desea gracia y paz de parte de Dios. Inmediatamente les anima expresándoles el amor y gozo que siente por ellos y cómo los lleva en oración con gozo por su compañerismo en el Evangelio. Y ahí es donde él dice: estando persuadido de esto, cómo me gozo en el Evangelio. Pero hay un montón de cosas que el apóstol Pablo habla acerca de esta carta. Por ejemplo, fíjense los temas que están incluidos aquí, aparte del gozo. Vivir. Para mí el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir debe ser Cristo. Y el morir en Cristo es ganancia. Amén. Cristo es el ejemplo. En el capítulo 2:5, Cristo es el ejemplo. Cristo es la meta en el 3:14. Cristo es nuestra fuerza en el 4:13. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los cristianos debemos saber ese verso. Amén. La comunión en el Evangelio, capítulo 1, verso 5. La confirmación del Evangelio, 1:7. El progreso del Evangelio, 1:12. La defensa del Evangelio, 1:17. El comportamiento digno del Evangelio, 1:27. La fe del Evangelio, 1:27. Del servicio en el Evangelio, 2:22. Y el combate en el Evangelio, la lucha que tenemos, 4:3. La predicación del Evangelio en el 4:15. Todos estos temas están en 4 capítulos cortos.
Pero hoy mi énfasis está en la obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es la obra de Dios en nosotros? Nosotros somos criaturas hechos por Dios, amén, creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios ha predestinado desde antemano para que nosotros andemos en ellas. Andemos en buenas obras. Pablo está regocijándose por el camino que tomaron los filipenses. Su pastor, su amigo, su confidente va a estar contento cuando ve que usted progresa en el Evangelio, que usted está caminando con fe, que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero qué tristeza nos trae ver a nuestros hijos en la fe andando por el mundo, que no han perseverado. Como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Porque la perseverancia es un don de Dios, es la obra de Dios en nosotros. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia obra, tenemos un problema serio. Nosotros no tenemos fuerza por nosotros mismos. Sí. Fíjense lo que dijeron los apóstoles a la gente que vieron el cojo del templo que se sanó. Lo agarraron y lo querían endiosar. Y ellos dijeron: un momento, mis hermanos, ¿ustedes creen que esto lo hicimos nosotros con alguna cosa que viene de nosotros? No, esto no viene de nosotros. Eso fue aquel que ustedes crucificaron. Él los levantó. El que levanta a los muertos es Cristo. El que levanta a aquellos que están en pecado es Cristo, a través de su Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor. Estando confiado de esto, aquel que comenzó la buena obra, diga conmigo, la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Oiga lo que dice en Juan el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Efesios capítulo 2 dice que nosotros somos salvos por fe, por gracia, a través de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Entonces, nosotros, oiga lo que dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os ha sido concedido. ¿Qué quiere decir la palabra concedido? Se le ha dado, se le ha regalado, se le ha permitido. Hoy se le ha concedido por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también sufrir por Él. Sufráis por Él. No solo que creamos en Él, sino que suframos también por su nombre. Pablo dice que Él se siente con sumo gozo cuando está en diversas pruebas. ¿Ok? Digo, creo que es Pedro que dice que debemos sentirnos gozosos cuando nos veamos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad esperanza, y así. Amén. Tenemos una gran bendición en el sufrir, y el testimonio es este: que Dios ha dado su vida eterna, nos ha dado su vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo
no tiene la vida. Entonces, a nosotros se nos ha concedido tener vida eterna. Amén. Creer en Jesús. Dios produce en nosotros todo lo bueno. Por eso Pablo dijo inmediatamente, no, nosotros no hemos hecho nada. ¿Ustedes saben por qué? Oiga lo que dice aquí, Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer, oiga, el deseo de hacer las cosas, como el hacerlas también en su buena voluntad, en su misericordia. Amén. Amén. Por eso Pedro se adelantó y dijo, no, nosotros no hemos hecho nada. Esto es obra de Dios. La obra de Dios en nosotros nos hace perseverar. La obra de Dios en nosotros nos hace escalar. La obra de Dios en nosotros lleva a cabo su propósito en nosotros, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Es importante que tengamos claro que el que comenzó en nosotros esa obra la va a perfeccionar. No tenga temor, yo estoy confiado, dice Pablo, que aquel que empezó esa obra cuando usted comenzó en los caminos del Señor, aquel que le enseñó a tener temor de Dios, aquel que le dijo, arrepiéntete de tus pecados al corazón y usted aceptó, le está diciendo, yo comencé esa obra en ti y la voy a completar, así que no temas, no tengas temor, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ni la muerte, ni la vida, ni persecución, ni peligro, ni espada, mire, nada creado podrá separarte a ti del amor de aquel que comenzó en nosotros la buena obra. Bendito Dios. Ese mismo que está ahora como abogado en frente del Padre, a su derecha, donde está usted y yo, estamos ahí a la derecha del Padre, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpo de Cristo? Amén. Qué pena por aquellos que no lo son. Oremos para que el Señor traiga los que faltan. Amén. Bendito su nombre. Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Amén. No de nosotros. Y vamos a seguir leyendo la palabra. Dice en Santiago 1:16 al 18: Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Fíjese, esto no fue por voluntad mía. Esto no fui yo que lo hice. Toda dádiva, todos los dones buenos y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Amén. Todo lo bueno, todo don perfecto proviene de Dios, no del hombre. Y eso es algo que tenemos que inculcar, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra merece la gloria y la honra por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y porque Él la completará cuando estemos en gloria con Cristo Jesús. Cuando seamos levantados, porque eso viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Y vamos con esa misma palabra. Oiga lo que dice la palabra aquí. Gloria a Jesús. Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que hace las cosas. Él es el que produce en nosotros la buena obra. Él es el que hace. Todo lo bueno proviene de Él, no de nosotros. Amén. Amén.
dentro del propósito de Dios en el orden de salvación. Si ustedes van a Romanos capítulo 8, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a ver cuál es el propósito de Dios y cómo Él nos introduce al cielo, gloria a Dios, a través de su palabra. Dice el 29, porque a los que antes conoció, oiga, lo primero que hace es conocernos, y parece que aquí la gente se confunde, porque nosotros cuando decimos yo no lo conozco, es una persona que usted nunca lo ha visto, o que usted quizá lo ha visto, pero nunca ha tenido ningún conocimiento de esa persona. Este conocer no es no tener conocimiento o tener conocimiento de algo, porque entonces sería todo el mundo. Dios conoció a todo el mundo desde antes de la creación del mundo, porque para Él no hay tiempo. El tiempo es para los que somos limitados. A los que antes conoció. Esta palabra siempre me acuerda a mí cuando el Señor dice que aquel día vendrán diciéndome, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, predicamos el Evangelio, y yo os diré, nunca os conocí. Porque Él no conoce a esa gente. Lo que quiere decir es que no tiene una relación con esas personas. Son personas que están fuera del conocimiento de la amistad con Dios, pero hicieron de todo. Hacen de todo por su propia cuenta, pero aquí dice que a los que Él conoció, a estos también los predestinó para que fuesen, déjenme ver que me volé algo ahí. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Primero los conoció, después los predestinó. Mucha gente tropieza en esta palabra. La palabra pre quiere decir antes y destinar quiere decir que prefijó a aquellos que conoció, los prefijó para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Quiere decir que Dios nos ha predestinado para ser a la imagen de su Hijo. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra nos tenía conocido desde antes de la fundación del mundo. Y nos predestinó para ser como Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El que te llamó a ti va a completar esa obra. Porque Él comenzó conociéndote, siguió predestinándote y entonces te llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Después que te llamó, te dio la justicia de Cristo, te justificó. Esta es la obra de Dios en nosotros. Amén. Amén. Y después que nos justificó, a estos también glorificó. Ese tiempo de glorificación ha comenzado, pero será completado cuando Cristo venga en las nubes. Cuando nosotros seamos glorificados con Cristo. Jesucristo dijo que si nosotros padecemos con Él, seremos glorificados con Él, reinaremos con Él. Amén. Amén. Si nosotros padecemos con Cristo, con gozo, sabiendo que somos participantes del mismo sufrimiento que Él llevó en la cruz, entonces seremos coronados juntamente con Él. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vemos también que Cornelio alcanzó por la misericordia de Dios. Cornelio no andaba buscando a Dios. Cornelio era un hombre temeroso de Dios.
y estaba en su casa, él no sabía a quién buscar. Lo que él conocía de Dios, en eso él era fiel. Y Dios, en su misericordia, le habla y le dice, búscate a un hombre que está por aquí y por allí. Su nombre es Pedro, él está en una azotea, ahora mismo yo estoy resolviendo con él. Dile que vayan y que lo busquen. Y salieron a buscarlo. Y en la azotea, mientras Pedro estaba allí, el Señor le da una visión, dándole a entender que Dios también ha elegido, ha predestinado a los gentiles para que sean salvos. Amén. Y Pedro obedece la palabra del Señor, va a la casa de Cornelio, y en lo que él está hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y lo único que Pedro pudo hacer es decir, bueno, Dios los bautizó, ¿quién me impide ahora que esta gente sea bautizada en el agua? Porque el Espíritu Santo ya lo hizo. Entonces, no había ningún obstáculo. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que hace en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer. Es el que llama, es el que conoce, es el que predestina, es el que justifica, es el que santifica y el que glorifica. Él es el que hace la obra en nosotros.